El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. El 25 de noviembre fue establecido por las Naciones Unidas como el día en que se entregan informes sobre la violencia contra la mujer y se inspiran campañas, programas educativos y leyes encaminadas a erradicar este gran problema global. Hay estudios que muestran cómo las mujeres en el mundo reciben violencia a partir de los gobiernos y las estructuras de poder, en tanto las consideran inferiores al hombre y no les garantizan sus derechos a educación, salud, trabajo, apropiación de sus derechos sexuales y reproductivos. Esta discriminación las aísla, no les permite participación democrática y las sumerge en el desconocimiento, la negación y el rechazo, formas de violencia que deben ser superadas para ofrecerles participación, inclusión, desarrollo, igualdad y acceso a la justicia. También existen actitudes de violencia que proceden de otros actores sociales y de parejas que las agreden verbal y físicamente. Por todo ello, alrededor del mundo surgen movimientos de hombres que luchan por generar reflexión como en Ruanda, movimientos sociales que inventan formas pedagógicas para transformar como en Egipto, y diferentes colectivos que además dejan ver otras prácticas sociales que discriminan y castigan a otros géneros por el solo hecho de vivir sus particularidades. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Desde 1999, el mundo celebra cada 25 de noviembre el Día Internacional de la No Violencia de Género, gracias a una resolución establecida por Naciones Unidas, la 54-134, en la que se invita a los diferentes gobiernos y organizaciones internacionales a generar un sinnúmero de actividades para concienciar, reivindicar los derechos de la mujer desde la ciudadanía misma. Que sea hoy el momento para, a través de nuestras invitadas, que nos van a acompañar la próxima media hora, analizar la situación real de las mujeres. ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Es real la transformación desde el Ejecutivo y el Legislativo para transformar los escenarios de inequidad, de violencia física, psicológica, pero también esa violencia que pareciera invisible, que se genera desde la pobreza, desde los malos salarios, desde las pocas y escasas oportunidades para mejorar cada día la situación de las mujeres? Pues ese es el tema que nos convoca el día de hoy, el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, que se celebra el próximo 25 de noviembre. Y para hablar sobre este tema me acompañan a esta hora Carola Enríquez. Ella es miembro de la Junta Directiva de Azonar Judicial. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, Carola. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Luz Marina Turga Ávila. Ella es secretaria de Asuntos de la Mujer. Pertenece también a la Junta Directiva de la Asociación Distrital de Educadores ADE. Mil gracias también por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para aportar en el tema. Luz Marina, ¿cuál es la situación real hoy de la mujer? Porque según algunas estadísticas que resultan bastante dolorosas, 1 de cada 3 mujeres durante el transcurso de su vida ha sido víctima de algún tipo de violencia y el 90% de los casos que se presentan ante la Fiscalía se quedan en impunidad total. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué es tan alarmante hoy? Porque pareciera que cada gobierno habla del tema, pero no ejecuta. Es un problema estructural, cultural. Colombia, dentro de todas las crisis que se viven en la sociedad, hay una problemática que nace en la misma familia. Hay una formación todavía muy de sesgo patriarcal, en que las niñas y los niños frente a los adultos pues están sometidos a unas formas de violencia muy invisibles en el mundo de lo privado. Esta es una sociedad en donde nadie se puede meter en lo privado cuando lo privado tiene que ver con lo social. Entonces la situación sigue siendo alarmante porque todos cohabitamos y encubrimos de alguna manera
los ciudadanos de bien, una situación que no se puede tapar con la mano. Nosotros, los educadores y las educadoras en los colegios, si hacemos estudios, no hay estadísticas, apenas Bogotá, en una cartilla que me conseguí ayer en la Secretaría de la Mujer de Bogotá, mostró unos primeros resultados sobre los feminicidios, la violencia contra las niñas, contra las adolescentes, las violencias en todas las etapas de edades de las mujeres, desde que nacen hasta que son ya personas ancianas, y apenas se están haciendo los primeros estudios. No hay unas estadísticas realmente de investigación amplias que se pueda dar datos y cifras de lo que pasa en la realidad. Lo cierto, Carola, es que frente al tema que menciona Luz Marina, el de las cifras, lo que hay en nuestro país y en el mundo es un subregistro, porque las mujeres muy poco denuncian, uno por el tema cultural, uno por el temor, la amenaza y demás, y quienes logran denunciar, como ahora les presentaba la denuncia, el 90% queda en la impunidad. Usted que trabaja, que hace parte de Azonal Judicial, ¿cómo se mueve ese tema, las denuncias de las mujeres frente a la violencia física, que es básicamente la que genera mayor impacto en nuestro país? Bueno, desde la Administración de Justicia, pues eso es un problema pues que no solo tiene que ver, digamos, con las denuncias, sino claro, que sí. en general la demanda de justicia, por ejemplo, desde el año 93 al año 2013, o sea, 20 años, ha aumentado en un 303%, mientras que la planta de personal no. Entonces, simplemente es que hay una reducida planta de personal para atender todas las demandas de justicia, que no es solo las denuncias, digamos, por violencia, obviamente, sí, claro, de género, sino pues eso tiene muchísimas cosas ahí, y pues por eso digamos que esa es una de las constantes críticas a la actividad, a la Administración de Justicia, es que la impunidad, que se dejan vencer los términos y todo eso, pero eso tiene muchas, digamos, cosas y muchas aristas que tocaría entrar a analizar, ¿no? Empezando pues por eso, por la falta de recursos que se le asigna a la rama judicial para poder crear más juzgados y evitar que casos como estos pues queden en la impunidad. La mujer en los últimos años ha visibilizado un sinnúmero de violencias, un abanico de agresiones que pareciera que muchos no conocíamos, pero han estado presentes en el transcurso de la historia, simple y llanamente que las mujeres, hoy algunas son más conscientes, se reconocen como sujetos de derecho y por supuesto ponen la denuncia, que es una cosa absolutamente valiosa. ¿Cuáles son esas violencias que últimamente han venido socavando los derechos de las mujeres? Es que el tema de la violencia es histórica. Si miramos lo que ha sido a través de la historia, la mujer apenas tuvo derecho a votar en el año 1954, entonces la mujer antes de esta fecha no tenía derecho ni siquiera a administrar sus anillos, ningún bien, todo se le trasladaba al hombre, entonces ella no era dueña absolutamente de nada de lo que ella misma pisaba en su casa, y tenía que pedir permiso hasta para comprar una olla o una máquina de aplanchar. Y la mujer a través de la historia siempre ha participado de la construcción de la riqueza familiar, social y nacional, y paradójicamente al mismo tiempo la mujer pues formada a través también de la misma religión, para un sometimiento y para una abnegación. Entonces las violencias han existido desde las épocas feudales en Colombia, en los campos, las mujeres eran por sus padres arrastradas afuera, colgadas de árboles, azotadas, y eso se fue convirtiendo en algo, lo que uno llama entre comillas, normal. Entonces, en la época actual, por lo menos los periódicos, si uno sale de la casa y encuentra El Espacio o cualquiera de estos periódicos que uno llama prensa amarilla, ustedes no podrán ver periódicos sin anuncio de una mujer asesinada, maltratada, chuzada o quemada. Esa es una nueva modalidad, de tantas modalidades. Si nosotros nos ponemos a hacerle preguntas a las mujeres si alguna vez ha sido maltratada, yo podría decir que casi en el 100% las mujeres de alguna manera hemos recibido algunas formas de maltrato, físico o verbal, psicológico.
y lo que pasa es que la mujer va ganando conciencia en el tema. Hacemos una primera pausa y regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes, hoy hablando sobre la difícil situación que viven las mujeres en nuestro país y en el mundo frente a la inequidad a propósito o en el marco, mejor, de la celebración internacional del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que se celebra el próximo 25 de noviembre. Y quedamos un poco en punta, Carola, frente a las diversas y muy creativas, porque para eso sí los seres humanos somos infinitamente creativos, para generar estrategias y actos de violencia contra la mujer. Sí, bueno, pues aquí en Colombia como que se tiene la tendencia mucho a hablar de violencia física, pero se deja como en el tintero muchos otros tipos de violencia que me parece que son muy importantes hacer mención a ellos en estos espacios, y es el tema de la violencia económica. Entonces, yo creo que el modelo económico que impera Colombia, que es el neoliberalismo, en el que está la ley de la selva, el que sobreviva, pues obviamente en ese modelo económico a quien les va peor es a los grupos, digamos, que son más vulnerables, que es a la mujer y digamos que a los jóvenes también, ¿sí? Y en ese sentido, pues entonces uno empieza, digamos, a ver que en el neoliberalismo donde se apuesta es al abaratamiento de la mano de obra. Tú ves y coges las estadísticas y te das cuenta que en temas, por ejemplo, de desempleo, las cifras son más altas en las mujeres. Entonces, por ejemplo, en el 2013 la cifra del desempleo en la mujer era del 12.7%, mientras que la de los hombres era del 7.4%, ¿sí? En el tema, por ejemplo, del desequilibrio que hay en los salarios, en la remuneración. Entonces, por ejemplo, a las mujeres en el 2013 les pagaban en diversos, digamos, trabajos, les pagaban un 18.5% menos que los salarios de los hombres, digamos que en el mismo cargo, con las mismas funciones, las mismas horas, pero era menos pago. Existe una encuesta nacional sobre el uso del tiempo en el que se demuestra que hay una diferencia entre los hombres y las mujeres en el tiempo que dedican hacia actividades que son o no son remuneradas. Entonces esta encuesta pues arroja unas cifras pues como bastante pues preocupantes. Desalentadoras. Porque entonces, por ejemplo, mientras que las mujeres dedican 6 horas diarias de su tiempo para actividades que no son remuneradas, los hombres solo lo hacen en 2 horas. Y mientras que las mujeres dedican entre 3 y 2 horas a actividades que son remuneradas, los hombres lo hacen entre 5 horas. Entonces, digamos que partimos de esta desigualdad y una conclusión es que, por ejemplo, las mujeres sí tienen entre 2 y 3 jornadas laborales diarias y los hombres no, y que muchas veces esa actividad, digamos, de servicio a los miembros de la familia, de servir el almuerzo, la comida, no es muy, digamos que, valorada, ¿sí? Son actividades que no son remuneradas, pero que realmente causan un impacto en la familia, porque si no fuera porque la mujer asume, digamos, que esas cargas les tocaría al hombre y seguramente pues el hombre no podría salir a emplear todo ese tiempo que emplea pues en las actividades que sí son remuneradas. Entonces digamos que la violencia no solo es la física, sino también golpea mucho la económica. Incluso la profesora Luz Marina decía que alguna vez ella cree que el 100% de las mujeres han sido pues maltratadas, y yo creo que sí, pero que también se le suma a eso esa violencia económica, de desmejora de salarios, el hecho de que, por ejemplo, tú preguntabas en algún momento que por qué las mujeres no asumen esos cargos de dirección en los sindicatos, ¿sí? Y yo creo que eso tiene que ver más es con el papel que las mujeres desempeñan en la familia, que pues sí, estamos en una sociedad machista y todo eso, obviamente eso no se ha cambiado. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la ley de cuotas.
Yo creo que hay que partir, y hablo del tema de la ley de cuotas, ¿por qué? Porque yo creo que hay que diagnosticar bien el problema para ver cuáles son las soluciones. Y la solución muchas veces se plantea como acciones afirmativas como la ley de cuotas, con lo que digamos yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque creo que eso no resuelve el problema de violencia económica que hay contra la mujer, sino por el contrario desvía la atención, ¿sí? En lo que verdaderamente se debe enfocar. Entonces, por ejemplo, las discusiones en los sindicatos se han reducido a si le damos el 30, el 50, el 70% a los cargos a las mujeres. Y yo creo que esa no debe ser la discusión. La discusión y la lucha de las mujeres no se debe reducir a eso, sino a tratar de cambiar ese modelo económico del neoliberalismo, que es el que afecta a todos los trabajadores, pero que por supuesto recae con mayor peso sobre los sectores más vulnerables, que sobre la mujer y por ejemplo también sobre los jóvenes. Profesora Luz Marina, veo que usted no está muy de acuerdo frente a ese tema de las cuotas. Yo parto de que a través de la historia se ha dejado de lado que la mujer es la del poder. La mujer es la del poder en muchos aspectos de la vida humana y paradójicamente las sociedades fueron construidas a partir de la guerra y entonces se construye una forma vertical de poder y a mi manera de ver la ley de cuotas resolvería, pero no es lo único, sino se tiene que construir otro modelo de poder más horizontal, un modelo de poder más pensando en el servicio social, en la solidaridad, en la construcción de otras formas de relacionarnos en las estructuras de poder. Entonces yo sí estoy de acuerdo en la ley de cuotas porque pienso que la mujer tiene que tener en un mundo en el que hay mucha desigualdad, unas formas de participación y de representación que se pueda construir otras formas de estructura de poder. Hacemos una nueva pausa y regresamos en Contrastes. La educación de niños y niñas como sujetos de derechos es el tema central de la edición 104 de la revista Educación y Cultura. Editor invitado, Alexander Ruiz Silva. Los niños, las principales víctimas de la violencia estructural, pobreza, exclusión y maltrato. Los invitamos a leer a nuestros articulistas. Pase la voz, Educación y Cultura cambió. Suscríbase llamando de lunes a viernes al teléfono 245-3925 y reciba cada 2 meses su revista directamente en su casa y sin recargos. Carola Enríquez, miembro de la Junta Directiva Zonal Judicial, hay un informe reciente en el que se evidencia que efectivamente las mujeres tienen mayor posibilidad de decidir y de acceder a la educación superior de carreras que antes era muy complejo, como derecho, medicina y demás. El tema que uno se pregunta es si uno estudia medicina o estudia derecho, inmediatamente puede acceder al cargo que uno se visualiza cuando lo está estudiando o queda en cargos secundarios que históricamente la mujer funciona mejor ahí. Sí, pues en cargos de poder, ¿no? Sí, pues mira que recientemente salió un artículo en la revista Semana que dice que empiezan como a analizar como en qué están empleadas las mujeres, la mayoría de las mujeres. Y entonces se empieza a develar que las mujeres más o menos, la mayoría están empleadas es en actividades que tienen que ver con el cuidado. Entonces que el cuidado, digamos, digamos en el tema de la salud, con el tema de las terapias, el tema de la enfermería, por ejemplo, es más por las mujeres que por los hombres, ¿sí? Y que también, digamos, en esos cargos de mayor grado, en donde se emplean más las mujeres es en las ventas, en el tema comercial, de servicio, digamos, a los clientes, que a pesar de que son cargos altos, pero pues digamos como que se les dice como, no, ustedes entonces vendan la imagen de la empresa, algo así. Entonces digamos que sí hay una discriminación de entrada en eso. Por ejemplo, yo hablaba en que en el sector de la rama judicial, por lo menos, digamos, ya los jueces se están viendo más juezas, ¿sí?
pero que eso, por ejemplo, a medida que uno escala en los cargos de la rama judicial, por ejemplo, en el tema de magistrados de tribunal, ya la cosa cambia, exacto, ya es mucho menos las mujeres con respecto a los hombres. Porque no tiene ya que ver un poco con la capacitación, sino más... Pues no, igual en los magistrados del tribunal a ellos acceden por concurso, pero digamos si ya tú te vas a los temas de las altas cortes, en las altas cortes ya la diferencia pues es abismal, y en las altas cortes pues ya sí el tema uno no entra es por concurso de méritos, sino es por una cuestión digamos que política, ¿no? Carola, pero cuando una mujer se sale del estereotipo de la mujer sumisa, que aguanta, que va por el camino ahí esperando en qué momento tiene la oportunidad, y un poco se disfraza del rol de hombre, es estigmatizada y señalada. Pues sí, pero digamos que ya con las nuevas generaciones eso ha ido cambiando, o sea, yo creo que también es un tema cultural, precisamente. ¿Estamos transformando? Sí, estamos transformando, precisamente porque igual si entramos a la vida laboral pues con una serie de desigualdades, como decía Luz Marina, se nos dio el derecho al voto mucho después, se nos permite el acceso a diferentes cargos mucho después, sí, pero yo creo que el debate no es si, digamos, la mujer por ser mujer es buena, o el hombre por ser hombre es malo, ¿sí? Porque hay muchas mujeres que son muy, muy preparadas, pero que están siendo preparadas es para profundizar ese modelo económico neoliberal, por ejemplo, en Colombia. O sea, yo, por ejemplo, yo no admiro a ninguna de las señoras que está, por ejemplo, la ministra de Educación, no admiro a Gina Parodi, así me parece una vieja que habla súper bien, pero yo no la puedo admirar porque precisamente es la representante de todas esas políticas neoliberales que yo creo que caen con mayor rigor sobre las mujeres. Entonces no es por el hecho de que simplemente seas mujer que ya estás bien y que voy a votar por ti porque solo eres mujer, sino por todo lo que hay detrás ahí, por qué ideas defiendes y qué es lo que piensas. Mujeres votamos por mujeres, mujeres pensamos en que es el género el que va a transformar o que tiene una posibilidad de transformar este país. No, eso todavía las mujeres no por ¿No ser creemos mujeres, en nosotras mismas? Es muy difícil. Mire, yo le cuento una experiencia. Yo trabajé en Ciudad Bolívar formando líderes, duré 10 años y ayudé a construir el movimiento de mujeres de Ciudad Bolívar. Y hicimos la primera experiencia de mujeres ediles, para ediles. Y estas mujeres tenían su candidata y todas ellas terminaron no votando por su candidata, pero sí apoyando hombres, incluso para el Consejo de Bogotá, hombres que hoy están hasta en el Congreso de la República. Y que terminan transgrediendo sus propios derechos. Transgrediendo los derechos y además utilizándolas, claro, a las madres comunitarias, a todas las mujeres humildes de las barriadas. Y no creemos en las mujeres. Yo para ser directiva de la ADE he tenido que hacer alianza con hombres y con movimientos de hombres, y en donde es fuerte la figura masculina, porque si yo digo que voten por mí porque soy mujer, no voy a llegar. No tiene sentido, no además. Tiene sentido, no, además. Es que no es por ser mujer ni es un favor, eso sí me parece. Exacto, no tiene sentido. Que es importante tenerlo en cuenta. Y no, todavía no hay como esa credibilidad de decir, sí creen en uno por el trabajo que uno desarrolla, pero muchos hombres también lo apoyan a uno y uno hace alianzas y acuerdos para poder llegar a los cargos de poder. Un mensaje final, son dos generaciones que están analizando el tema de la violencia de género desde dos puntos de vista también muy interesantes. Un mensaje para este día, para que este día no sea uno más, como sucede infortunadamente en nuestro país, donde las mismas mujeres son las que se sientan a discutir y analizar su difícil situación. Bueno, esto tiene que romperse inmediatamente el muro, y las decisiones que se tomen, las propuestas y demás, tienen que tener eco en el legislativo, y por fortuna hay congresistas bastante interesadas en transformar el escenario, la participación de la mujer, pero tiene que ser más abultado el trabajo. Yo diría que el mensaje es que hay que poner el punto donde es, y que no hay que distraer la atención frente a otras cosas que, si bien son válidas, no es lo principal, no es el ataque principal que debemos dar, digamos, que las mujeres. Yo creo que el mensaje también es que no solo las mujeres son a las que nos interesa este tema, que el éxito de que esta problemática
de las mujeres sea conocida por todos los ciudadanos, eso implica que nosotros nos abramos a que dejemos participar a los hombres de estos debates, a que es muy bien recibido si un hombre está en el cargo de Secretaría de la Mujer en una junta directiva. O sea, a mí me parece muy, muy válido eso, porque realmente está, un hombre está viendo cómo se mueve esto y cómo es en carne propia, cómo es lo del tema de las mujeres, cómo es la desigualdad y todo eso. Entonces que el mensaje es abrir un poco más el espectro, a poner el punto donde es, a que no nos dejemos de desviar por muchas cosas que a veces no son principales, que es como el tema de cuotas, que miremos más allá, que esta problemática es obviamente mucho más profunda que simplemente eso, y que las mujeres pues hagamos lo posible por hacer mayor y más visible esta problemática de la violencia económica, que no se tiene tanto en cuenta actualmente. Profesora Luz Marina. Vea, yo digo que desde la escuela y desde el hogar hay que formar a las niñas con alta autoestima, hacer reconocimiento de su cuerpo, porque hay que partir desde su cuerpo como un territorio propio, y hay que hacer semilleros de niñas. Yo ya veo niñas con muchas capacidades, hacer una visibilización de lo que hacen las niñas. A las mujeres hay que mostrarles a las niñas, mujeres literatas, pintoras, historiadoras, mujeres que le han aportado a la humanidad, y que así como se ven tantos cuadros de hombres que también son muy importantes, de nuestros grandes héroes, hay que visibilizar y mostrar a las mujeres que han hecho historia, mujeres como Débora Arango, mujeres de la historia de Colombia. Son muchas mujeres que no se visibilizan. Entonces a las niñas y a los niños hay que mostrarle todo el aporte de mujeres tan valiosas que en el mundo ha dado. Mire, nadie sabe que en Alemania, las que levantaron después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, esa Alemania que hoy existe tan gloriosa, la levantaron las mujeres sobre los muertos, quedaron viudas, quedaron sin hijos, y piedra sobre piedra. Y siempre que hay una guerra, después de una guerra, quien levanta a partir de los escombros y los desastres esas grandes naciones son las mujeres. Eso hay que contárselo a las niñas, hay que contarle cómo es el aporte de la mujer en el mundo, y hacer grandes semilleros de líderes en todos los sentidos, no solo en lo político, en la ciencia, en la literatura, en todas las ramas del saber. En el mundo, la mujer aporta en el mundo también, hasta de lo religioso, de lo teológico, de los valores, de todo eso. Son innumerables los aportes de las mujeres en la humanidad. Bueno, las dos, mil gracias por esta media hora de reflexión. Y por supuesto la invitación es para que el 25 de noviembre no solamente participen en las diferentes actividades que se van a realizar en nuestro país, sino que también se tomen unos minutos. Esta no es una revolución solamente de las mujeres, es una revolución de la inclusión, de la participación, de la igualdad, en la que todos tengamos las mismas oportunidades, derechos y conquistas. Y ahí, hombres y mujeres, somos absolutamente valiosos y somos los protagonistas del cambio. Frente a la violencia de la mujer, pues la sugerencia y la invitación es para las televidentes que nos ven a esta hora: no guardar silencio. Hay que denunciar. Ahí empieza la transformación. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.